Hare Krishna, muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos y a todos los Vaishnavas en sus casas y en sus ciudades. Sabemos que hay algunos Vaishnavas en otras ciudades también. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Panamá, en la ciudad de Panamá, el templo de ISKCON Panamá. Y bueno, algunos de ustedes están en otros lugares también. Saludos y buenas tardes. Hoy estamos en 12 de mayo. Uh-huh. Hoy es martes 12 de mayo y continuamos como de costumbre. Decidimos desde algún tiempo dedicar el martes y jueves para estudiar y analizar algunos diferentes aspectos del servicio devocional, ya que en las mañanas estamos discutiendo, leyendo, estudiando y analizando el Bhagavatam como tal, el Srimad Bhagavatam. Estas tardes las tratamos de dedicar a temas complementarios, podremos decir, temas que aportan a nuestra práctica devocional. Y si algunos de ustedes recuerdan, toda esta sesión la iniciábamos recordando, si no recuerdo fue la primera o la segunda sesión, empezábamos diciendo cómo la práctica del servicio devocional se puede llevar a cabo en cualquier circunstancia, incluso dentro de una cuarentena, decíamos, incluso sin poder ir al templo, incluso faltando ciertas cosas que generalmente acompañan al servicio devocional, incluso faltando ciertas cosas, aún así uno puede seguir haciendo el mismo servicio devocional y seguir haciendo un avance tangible, haciendo progreso. Es posible, incluso ahora sin salir de casa. Eso fue un tema que dio pie a toda esta línea de temas que hemos venido hablando, y de allí nos pasamos a hablar de cómo llevar a cabo el sadhana, la práctica espiritual en casa, las 4 actividades positivas, las 4 actividades que se nos recomienda hacer, los 4 puntos negativos en el sentido de 4 puntos que se nos recomienda evitar. Ellas 8 constituyen, decíamos hace cuánto, un sadhana o una lista de actividades por observar. Y después nos pasamos a analizar cada una de ellas y hoy estamos acá. Pues el último jueves hablamos de cómo observar cómo llevar a cabo, observar todos esos puntos de una manera, ¿cuál era la palabra que usábamos? De una manera cuidadosa. Que si bien es cierto, todas estas recomendaciones son beneficiosas para nuestra vida, es posible que nos pongamos a aplicar estos aspectos o estas normas del servicio devocional. Es posible que mal aplicadas nos traigan problemas incluso, ¿no? Así que, y hoy estamos acá. Eso nos lleva hoy, porque el jueves hablamos de eso, la práctica cuidadosa. Saben que yo no sé qué pasa, pero desde ayer que no puedo cambiar la forma en la que el teléfono transmite esta imagen, así que está como que si alguien aplastó la imagen, pero no sé a qué se debe. Ahí está, yo estoy haciendo un zoom, por ejemplo, pero no puedo retrocederlo más. Un poco más. Así que si alguien sabe cómo es eso, le agradecería que luego nos explique, tal vez en el chat o algo así. Yo no encontré la forma, porque la imagen es como distorsionada, ¿no? De todas maneras, lo válido es escuchar en este caso. Para hoy quisiera abarcar un tema dentro del que sigue relacionado, por supuesto, con los temas anteriores. Dentro del aprendizaje, nosotros estamos aprendiendo, todos estos días hemos aprendido ciertas cosas, ¿no?
Y dentro del aprendizaje de cualquier tema, y por supuesto dentro de los temas devocionales, como en nuestro caso, dentro de un aprendizaje y un crecimiento, se describe que hay tres aristas o tres áreas de desarrollo, que estas tres áreas conjuntas constituyen un desarrollo integral de la persona. Estas tres áreas o estos tres áreas son tres aristas, tres diferentes áreas o aristas de lo que constituye un aprendizaje integral, un aprendizaje completo. Hasta este momento, hasta el jueves anterior, hemos intentado abarcar la mayoría de puntos posibles en cuanto a, por ejemplo, si un aspecto del servicio devocional es cantar el mantra, por ejemplo, en otra sección hablamos de cómo cantar el mantra. Y ya dijimos que se puede cantar, ya sea de pie, puedes tener un japa, si tienes japas mejor, puedes darle una vuelta o 2 vueltas, 8, las vueltas que quieras, cantando el mantra. Ya sea que uno cante sentado en posición de flor de loto, que uno camine un poco, eso es irrelevante. Hablamos del qué, que es el cantar el mantra, y el cómo, que es cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Esos son los dos temas que hemos hablado. Y son esos dos temas, el qué actividad, en este caso el cantar el mantra, y cómo llevarlo a cabo, son los dos primeros pasos de un aprendizaje integral. Hoy intentaremos hablar del tercero. Ese lineamiento podemos describirlo de la siguiente manera. Al principio, en ese aprendizaje, al principio está el saber, el darme cuenta de ciertos datos, de cierto conocimiento. El primer área es saber, darme cuenta. Después del saber viene el hacer. Ya que me di cuenta, ya que ahora sé saber, ya que ahora sé que hay que cantar el mantra porque es saludable, ahora viene el hacer. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo pongo en práctica? Ya que ahora sé que es saludable mantenerme libre de drogas, por ejemplo. Sé que ya está el saber. Ahora viene el segundo aspecto, que es el hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es una mejor puesta en práctica de ese saber que fue el primero, ¿no? Y el saber, el hacer, vienen siempre acompañados de su último amigo, su último acompañante, que es el ser. Saber, hacer y ser. Esos tres aspectos constituyen un crecimiento y un desarrollo integral en el proceso, en el crecimiento de una persona. Y esto puede aplicarse, como yo dije, en cualquier área. Específicamente nosotros estamos hablando del área del desarrollo espiritual, ¿no? Y aplica a todo porque es una didáctica universal. Sin embargo, vamos a centrarnos hoy, si ya hemos hablado tanto tiempo del saber, ya hemos discutido que hay 8 puntos del servicio devocional y luego intentamos discutir a la medida de lo que nos fue posible a nosotros, intentamos adentrarnos después del saber, el cómo hacer eso. Ahora trataremos de discutir acerca del ser. Esos tres aspectos, esos tres ramas del crecimiento, también podemos traducirlas y podemos exponerlas con otras 3 palabras. Son como sinónimos, vamos a decir, pero también son una especie de traducción. Vamos a usar otras 3 palabras para ese mismo conjunto de normas: saber, hacer y ser. Y podemos decirlo de esta siguiente manera:
Son tres preguntas. La primera es el qué, luego la segunda es el cómo y la tercera es el por qué o para qué. De vuelta, el saber está relacionado con el qué. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me vas a decir? Puedo preguntarle a mi maestro. ¿Qué normas hay? Ok, son 8 normas. Después de la pregunta ¿qué? Viene el cómo. Número 2, el cómo está relacionado con el hacer. ¿Cómo hago para aplicar eso que me enseñaste? Ahora que ya lo sé, la siguiente pregunta es ¿cómo? Número 1, ¿qué? Número 2, ¿cómo? Y número 3, ¿para qué? ¿Esto en qué me va a servir? ¿Para qué? ¿Qué busca la persona, el individuo en sí, después de saber y hacer? ¿Qué busca? ¿Qué quiere llegar a ser? ¿Qué es lo que la persona en cuestión persigue a partir de hacer lo que está haciendo? Espero que poderme explicar apropiadamente con lo que estoy tratando de decir. En el Bhagavad Gita, y esto es en el capítulo 7, 7.16, en realidad desde el 15, 7.15 y 7.16, esta es una sección de versos bastante conocida y bastante citada. Son 2 versos famosos en donde Krishna habla de... Yo hablé hace unos cuantos días de esto. Krishna en el 7.16 y 7.15 o 15 y 16. En estos 2 versos Krishna habla de 2 grupos, 2 categorías de personas. El número 15 habla de la categoría de personas que nunca se acercan a un cultivo espiritual. Y en el texto 16 habla de la categoría de personas a quienes les atrae un cultivo espiritual o se acercan a mí, dice Krishna. Y dentro de esa categoría, que por supuesto nosotros entramos en esta categoría porque estamos aquí tratando de estudiar y cultivar cosas espirituales. En esa segunda categoría de personas que buscan cultivo espiritual, Krishna define que hay cuatro motivaciones. Chaturvidha, dice Krishna, como Chatur, así como pasamos la semana pasada, estuvimos celebrando Nrisimha Chaturdasi, o sea, el 14º día de la luna es Nrisimha, Chatur es 4, y Krishna dice aquí, Chaturvidha Payantemam Jana Sukritinarjuna Arta Jigya Surartati Gyanicha Bharatarshava. Chaturvidha, 4 clases de personas se acercan a mí, dice Krishna. El afligido, aquel que tiene tantas aflicciones en su vida, en su trabajo, de alguna u otra manera está afligido, entonces busca ayuda superior. El que desea riquezas, hay personas que buscan una mejor vida en el sentido de que no están afligidos, no están huyendo de un sufrimiento, no están afligidos, pero buscan opulencia, buscan aumentar su trabajo, puede ser, ascender en el trabajo, o más riquezas. Ese es el segundo, el afligido, el que busca riquezas. El indagador, o sea, el curioso, aquel a quien le atrae mucho el saber cosas y nuevos datos y de cosas, cosas nuevas y tal vez atar cabos en el sentido intelectual de saber cosas, ¿no? Saber datos. Le atrae a esta persona por su curiosidad, se atrae a los temas espirituales. Y por último, el cuarto es aquella persona que busca de hecho conocimiento acerca de la verdad, busca el absoluto. Son esos 4 tipos de personas. Y cuando todos entramos en una de esas categorías,
Puede ser de que yo entre en dos categorías a la vez. Puede ser que al mismo tiempo estoy buscando, huyendo de la infelicidad material y por eso busco algo espiritual para por fin ser tan feliz, como se dice, y que me llegue la felicidad ilimitada. Puede ser que yo en mi persona tenga dos motivos, o capaz que los cuatro, pero en realidad siempre prevalece uno. Y cualquiera de ellos puede ser que uno en su vida tal vez no está huyendo de ninguna ansiedad, de ninguna tristeza, solamente quiere respuestas y busca la verdad. Hay algunas otras personas que sí están huyendo, de hecho, de problemas, de accidentes, no accidentes en sí físicos, pero accidentes, malas experiencias emocionales y cosas así. Y eso lo lleve a buscar algo espiritual. Hay cuatro. Y en la medida de lo posible uno puede hacer ese trabajo de tratar de definir en cuál de ellas me encuentro o cuál es la razón que me motiva a mí a cultivar valores espirituales, ¿no? O cuál es la razón que me empuja a mí, cuál es la razón que me lleva a indagar acerca de temas espirituales, ¿no? ¿Por qué razón menciono esto? Porque esto está directamente relacionado con el tercer punto del crecimiento integral que yo mencionaba. Ya hemos hablado del qué, tantas veces, qué hacer, hemos dado ese conocimiento. Y la segunda sección ya la hemos hablado también, cómo hacer para evitar esto. Hemos hablado del cómo. Ahora viene la tercera pregunta, ¿para qué? Y esta última respuesta, el para qué, supongamos que ahora mismo hay 14 personas, ustedes, aquí la pantalla me indica que hay 14 personas escuchando, 15, una más, y yo, somos 16, bueno, una más, 17, ya entró alguien más, 16. Somos 16 ustedes en casa y 17 conmigo. Las primeras dos preguntas, el qué y el cómo, en un sentido son las mismas, todos tenemos las mismas respuestas. ¿Qué hacer? Cantar el mantra. ¿Cómo hacerlo? De pie o sentado, no importa. Pero el por qué, la última parte del asunto, es muy individual, muy de cada individuo. ¿Por qué razón yo estoy tratando de hacer ofrendas a Krishna en mi casa y ofrecerle un incienso, ofrecerle una flor, cantar el mantra? ¿Por qué? ¿Qué busco? ¿Qué quiero lograr con esto? Y esa respuesta, como dijimos de entrada, vamos a repetir, que para ustedes y para mí es diferente, porque a todos nos motivan cosas distintas, ¿no? Puede ser que alguien dijo, bueno, es que si aprendo a cantar ciertos mantras, puede ser que me vaya mejor en la vida, ¿no? Puede ser que yo sufro de ansiedad, por ejemplo, sufro de estrés. Entonces una vez fui a un kirtan y me sentí tan feliz, me sentí tan cool, me sentí tan bien, que yo quiero seguirlo practicando para mi vida porque vi que me funcionó. Entonces, en un sentido, esa respuesta es diferente para cada quien. En otro sentido, nuestros maestros, nuestros acharyas en el Bhakti nos describen que el qué, el cómo y el para qué, si bien es cierto, ese para qué es distinto en todos, pero de alguna u otra manera podremos estudiar en esos mismos libros, en el Bhagavad Gita, podemos estudiar qué dice Srila Prabhupada acerca de el para qué. Si bien es cierto, puede ser de que yo hago mis ofrendas y cultivo devocional para tener más dinero, para tener más salud o para estar más feliz. Pero el Bhagavad Gita responde para nosotros, nos da una respuesta de que cuál sería el mejor para qué.
O dicho en otras palabras, en todas nuestras actividades buscamos conseguir un resultado. El Bhagavad Gita dice, hay un resultado de las actividades del Bhakti. Y ese resultado, si usted lo busca, lo va a alcanzar, lo va a obtener. Si uno busca otros resultados, va a obtener esos otros resultados. Sin embargo, dice el Bhagavad Gita, hay un resultado, hay un para qué, hay un resultado que si uno se centra en buscar ese resultado, su vida va a ir más feliz, su vida va a ser mejor. Hay algunas personas, y creo que, no sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero es algo común, pienso que les ha ocurrido o lo han escuchado, que hay algunas personas que piensan de la siguiente manera y ellos dicen, yo no necesito de una religión o no necesito de Dios para ser una buena persona. Seguramente ustedes o tal vez en algún momento ustedes lo dijeron. No necesito de Dios para ser una buena persona. No necesito ir a una iglesia para que me digan compórtese bien, porque eso es algo normal, comportarse bien. Y lo cierto es que quien piensa así tiene toda la razón, ¿no? En realidad, el objetivo de un cultivo espiritual no es, en el fondo, volverte una buena persona, ¿no? Sino que, por supuesto, aquí ya estamos hablando de los diferentes para qué, las diferentes motivaciones de cada individuo. Si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Hay suficientes personas y suficientes como evidencia, personas que dicen, hablan en público, dicen, yo quiero contarle al mundo, a la vida, principalmente a las demás personas, quiero contarles que Dios es maravilloso, por ejemplo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Dios es maravilloso porque yo tenía el vicio de beber alcohol durante 30 años y le oré a Dios y hoy ya no bebo. Y es algo importante para la vida de esta persona. Si todos aquellos que hemos intentado dejar un mal hábito sabemos que no es así por así, y más cuando llevas haciéndolo 30 años, ¿no? O sea, es algo que merece una felicitación, desde luego, ¿no? Pero luego encontramos personas que dicen, bueno, yo dejé de beber también y no le pedí ayuda a Dios, ¿no? Hay casos así, ¿no? Alguien dice, bueno, yo también dejé de beber, tenía también 30 años de beber alcohol y no le pedí ayuda a Dios, así que Dios no existe. Algunas personas concluyen eso, ¿no? No necesito de Dios para dejar de beber, alguien dijo, alguien decía. Y lo cierto es que en un sentido es verdad, ¿no? En un sentido, los dos viven una realidad, para los dos la realidad es así. Dios se manifestó para ayudarle a tal persona porque quería ayuda para superar su vicio, y la otra persona que lo intentó solo, pues Dios no se metió con él y dijo, ok, inténtalo tú solo, y lo logró. Y ambos están contentos, uno contento porque Dios le ayudó y otro contento porque lo hizo solo. Entonces, dicho esto, el Bhakti, y centrándonos en la primera persona, quien se acercó a Dios para pedirle ayuda en este sentido, y dijimos que está bien, no es algo malo. El Bhakti nos dice que en realidad, cuando hacemos uso del sistema de Bhakti Yoga, podemos obtener resultados como sobrepasar un vicio, por ejemplo. Podemos obtener el resultado de que Dios me va a dar un trabajo, por ejemplo, si sigo el sistema del Bhakti. Puedo conseguir resultados como tengo una enfermedad gravísima y si sigo el sistema del Bhakti, Dios me va a ayudar, por supuesto que sí. Sin embargo, el mismo entrenamiento del Bhakti Yoga nos va recordando
una y otra vez que el objetivo de las actividades espirituales es, tararán, como los redobles, el objetivo de las actividades espirituales es poder purificar nuestro corazón para entonces poder tener una relación directa y real con el Señor Supremo, con la Divinidad Suprema. Eso es el que tal vez no todos tenemos de entrada, no todos tenemos esa gran aspiración en la vida, ¿no? Y es natural que sea así, es natural que algunos tenemos diferentes aspiraciones y Krishna lo sabe porque él mismo lo dijo en el Bhagavad Gita 7.16. Krishna sabe que tenemos diferentes aspiraciones, ya que sabemos el qué hacer y cómo hacerlo, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué busco yo con esto? Lo mejor, nos dicen los grandes maestros, nuestros acharyas, lo mejor es que aspiremos a volver aspiremos a ser, llegar a ser una persona Bhagavata, o sea, una persona que habla el mismo idioma que Dios, o sea, que habla el idioma espiritual, se ha purificado tanto, de tal manera que ya ha purificado el corazón de esta persona, el resultado será que va a poder realmente tener una relación directa y real y tangible y cercana con Dios, con la Divinidad Suprema, ¿no? O en otras palabras, Prabhupada decía, el ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ¿no? Eso es, según nuestros maestros, según Krishna también, ese es el máximo beneficio que alguien puede alcanzar en la vida, ¿no? Volver a casa y volver a... Y claro que todos tenemos aspiraciones distintas, incluso todas las personas, todos tenemos aspiraciones y en la medida de lo posible nosotros vamos madurando en nuestras aspiraciones, ¿no? Dicho todo esto, si el Bhagavad Gita y nuestros maestros nos dicen que el máximo beneficio, y esto lo estudiamos, no sé si todos ustedes han participado de la lectura del Bhagavatam en las mañanas, pero hace un mes tal vez aproximadamente leímos este verso en el Bhagavatam, esto es en el capítulo 2 del canto 1, y en el Bhagavatam se dice que Dharma Swanustita Pumsam Visvaksena Katasuya. El mantra dice que el máximo beneficio que hay, y el Bhagavatam lo dice así, el mejor resultado al cual una persona puede aspirar es al resultado de poder volver a casa. Porque en fin de cuentas, volviendo a casa, ese es el ambiente más natural y el ambiente más real para todos nosotros. Mientras sigamos viviendo en un ambiente que es el plano material, la atmósfera material, mientras convivamos en un ambiente que es antinatural para nosotros, nunca seremos felices, es lo que se describe, ¿no? Ahora, si nosotros aprendimos el qué y el cómo y estamos tratando de analizar para nosotros mismos el para qué, podemos darnos cuenta de que esa aspiración que dicen los libros, el para qué, que es el volver a casa, el encontrarme con el Señor y volverme una persona Bhagavata, creo que todos podemos hacer este ejercicio, podremos darnos cuenta de que, yo tengo aspiraciones, yo a veces le pido a Krishna ciertas cosas y en realidad no es que yo todo el tiempo esté anhelando volver a casa y entregarme al Señor. Ujjwala Nimai, Hare Krishna, querido Ujjwala, Haribol. Eso, ¿no? Dijimos que ese para qué, ese qué estamos buscando de Krishna, qué estamos esperando, porque en el fondo, en realidad, así es como funciona nuestra psicología, es que todos hacemos cosas
esperando un resultado. O si no, evitamos cosas porque estamos huyendo de cierto resultado que nos desagradan. Así que en realidad, en el fondo, siempre estamos esperando un resultado. Y ese resultado está, como dijimos, está directamente relacionado con el para qué, qué busco en mis actividades devocionales. Como yo iniciaba diciendo, tenemos el qué, que se traduce con el saber, luego del saber viene el hacer, y luego del hacer viene el ser, ¿no? Idealmente, nosotros, por ejemplo, cultivamos limpieza, ¿no? Estuvimos hablando de cómo el evitar las actividades sexuales ilícitas nos regalan o nos permiten cultivar limpieza, ¿no? Dijimos que en eso están relacionados. Ya entendí, ya escuchamos el qué es cultivar limpieza y el qué, otro qué es evitar la vida sexual ilícita. Esos son los dos qué hacer. Luego viene el cómo hacerlo. Cómo hacerlo, ese día lo hablamos. ¿Cómo hago para cultivar limpieza? Es teniendo, ese día decíamos, teniendo una, si estoy casado y tengo una persona con quien oficialmente comparto mi intimidad, entonces tengo una actividad sexual o relaciones sexuales con esa persona a quien le entregué mi vida, en un sentido, ¿no? Ese es el cómo hacer. Ya después del saber viene el hacer, pero lo que buscamos es que en fin de cuentas esas actividades se manifiesten en nuestro ser, para yo llegar a ser una persona limpia. Si yo cultivo lo mismo con todas las demás cualidades, si yo busco sencillez, por ejemplo, ¿qué es? La primera pregunta es ¿qué? La sencillez. ¿Cómo hago para cultivar sencillez, simpleza? Pues me mantengo libre de estimulantes y de drogas, ¿no? Eso me ayuda a tener simpleza. ¿Para qué? Para llegar a ser una persona simple, una persona que en mi ser, en mi comportamiento, en mi trato con los demás, que en mi trato con los demás, que en mi forma de ser se manifieste y se vea reflejada la sinceridad, la simpleza, la honestidad y todas las demás cualidades, ¿no? Porque en fin de cuentas, ¿qué es lo que construye a un Vaishnava? A un Vaishnava lo construye sus cualidades, ¿no? A un Vaishnava, si ya dijimos ser y hacer, empezando del saber, hacer y ser, un Vaishnava está construido o está entero, vamos a decirlo así, está entero cuando llega a ser, cuando en su ser se manifiestan estas cualidades, ¿no? Porque de entrada yo podría haber anotado todos los 8 puntos del sadhana: no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, evitar esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Tengo toda una lista, ¿no? Ya las sé. Y es posible incluso que yo ya las hago, ya estoy en la otra etapa, no solamente de saber, sino de hacer, ya las hago y las pongo en práctica. Y está la posibilidad, está el peligro de que haciendo, ya en la etapa del hacer, que es la segunda, que en la etapa del hacer yo imagine y yo piense que ya está, ya soy un Vaishnava, ya llegué al ser un Vaishnava, cuando en realidad lo que estoy haciendo es haciendo actividades que me llevarán a ser un Vaishnava. Espero no estar confundiendo y enredando todo, pero en la segunda etapa, en donde hago ciertas actividades, esas actividades se espera que me lleven a mí a la plataforma de
ser, que en mi ser se refleje limpieza, no solamente, para dar un ejemplo, creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos conocimiento y sabemos, por ejemplo, sabemos que la primera etapa del conocimiento, del saber, creo que todos sabemos que, por ejemplo, en el templo se sigue esta norma, que si alguien está sirviendo el prasadam, servir el prasadam es mejor que uno se limpie las manos y se limpie la boca para tomar otra galleta, otro pedazo de pastel, lo que sea que vayamos a tomar de los platos de Krishna. Lo mejor es limpiarnos la boca y las manos, ¿no? Ese es el saber. Generalmente creo que nosotros lo sabemos, ¿no? Ahora, el siguiente paso. Si nosotros ya lo sabemos, generalmente lo hacemos. Ok, voy a hacerlo. Entonces voy a tomar otro pedazo de galleta. Y ya estoy comiendo, ya inicié a comer. Entonces me lavo las manos, me lavo la boca y hago esa actividad que ya se me enseñó. Ahora, como es el segundo paso, es posible que yo piense que por haberme lavado la boca y las manos, con esa acción es posible que yo piense que ya soy un Vaishnava. En realidad es una práctica, solamente estoy en la segunda etapa, que es el hacer, solamente estoy haciendo, cumpliendo con una norma. ¿Qué busca esa norma? Idealmente esa norma busca que yo venga a ser una persona limpia, no solamente aprender una norma y la norma de lavarme la boca antes de agarrar o tomar más prasadam, pero que en otros aspectos de mi vida descuido la limpieza, por ejemplo, ¿no? Se espera que con esta práctica despierte en nosotros la limpieza en todos los aspectos y que la limpieza se refleje en nuestro ser, en nuestra forma de ser. No solamente que la limpieza se refleje en ese momento de tomar un nuevo prasadam, ¿no? Entonces, si estamos atentos, si nosotros lo buscamos de manera consciente y de manera intencional, esa buena virtud, que es una virtud, esa buena cualidad, la cual es la limpieza, se puede manifestar en otros aspectos de mi vida, no solamente al momento en el que voy a tomar más prasadam de las ollas de Krishna, sino en otros aspectos de mi vida que se manifieste esa limpieza y que yo llegue a ser una persona limpia. Y lo mismo con todas las demás cualidades Vaishnavas. Ahora, si nosotros dejamos de prestar atención al desarrollo de cualidades y ya que nos informamos de cuáles son las prácticas Vaishnavas, ya que nos explicaron cómo llevarlas a la práctica, es posible que nos quedemos ahí atorados o trabados solamente en la etapa del hacer y seguir normas y hacer, pero que esa lista de muchos haceres, como en Cuba dicen, esa lista de mucho hacer, es posible que nunca nos lleve a la etapa del ser, de realmente ser una persona limpia. Otro ejemplo sería la compasión, por ejemplo. Si nosotros, ¿cómo iniciamos? Buena cualidad es compasión. Ya está el conocimiento. ¿Qué es? Buena compasión. Es algo bueno. La segunda etapa es cómo ser compasivos. ¿De qué manera nosotros, al menos en nuestra familia Vaishnava, cultivamos la compasión? No participamos de la matanza de animales, ¿no?, en nuestra alimentación. No participamos de matanza de animales. Es posible que como yo ya hago esa actividad, pongo en práctica esa actividad, es posible que yo me imagine que el hacer es suficiente y que nunca se manifieste en mí otros aspectos de la compasión, como la empatía con los demás,
La paciencia forma parte de la compasión, la amabilidad, la cordialidad con los demás, la cooperación, que todos forman parte de la compasión. Pero si yo solamente me quedo en ese segundo aspecto del hacer lo que se me dijo, de vuelta, si no lo busco de manera intencional, si no busco trabajar en mi forma de ser, por mucho que me centre en los hacer y hacer esta norma, hacer esto, seguir esta norma, este principio, esta otra regla, llegará un momento, seguramente, llegará un momento en el que nos sintamos que esa práctica no tiene gusto, que es como vacía. Y es vacía porque falta integrar un aspecto a nuestra vida, no es integral todavía. Si nuestra práctica es, si alguna vez sentimos que es vacía, eso es porque posiblemente no esté siendo integral. Y es aquí donde encontramos o recordamos esta famosa frase de Srila Prabhupada diciendo: si tú estás practicando la conciencia de Krishna y no te sientes feliz, hay algo que estás haciendo mal, decía Prabhupada. Hay algo que no estás haciéndolo bien. Entonces, el crecimiento integral, un crecimiento parejo, podríamos decirlo, integral en estos tres aspectos, nos regala casi de manera automática, nos regala satisfacción, plenitud. Y creo que ustedes lo podrán notar, no sé si lo habrán notado ya, y es que si uno se centra en escuchar datos, información, llega un momento en el que dice uno, pero espérate, pero con toda esta información tengo que hacer algo, ¿no? Creo, no sé si a todos ustedes les ocurrió, espero que sí, que llega un momento en el que uno sabe suficientes cosas, sabe y se entera de más cosas y se llena de datos, pero hay como una alarma, un clic interno que nos dice, bueno, pero ¿para qué saber tanto? También hay que aplicar esto, ¿no? Y es aquí donde viene el hacer. Y después de ese hacer es posible que yo me centre en hacer y hacer, aprender más cosas, aprender más habilidades. Hoy en día es una tendencia que está ahí como en la sociedad, en la red también, ya que hoy estamos haciendo bastante uso de las redes, más que antes. Está esa tendencia, y más con el tema de la cuarentena y el virus. Muchas personas dicen, sí, esta cuarentena aprovéchala para hacer muchas cosas, ¿no? Empezar un proyecto, hacer esto, hacer lo que no habías querido hacer. Sin embargo, tenemos aquí un mensaje para todos aquellos quienes están centrando en hacer muchas cosas. El hacer no es satisfactorio. Lo más importante es llegar a ser, a que nuestro ser se moldee, a que en nuestro ser se manifiesten cualidades que son gratas, ¿no? Cualidades como son gratas de verlas y son mucho más gratas de expresarlas, de vivirlas, ¿no? A todos nosotros, una persona sana siempre va a admirar la humildad en otros, por ejemplo. Una persona sana, una persona madura, siempre va a admirar la humildad en otros, siempre va a admirar la lealtad, porque son cualidades dignas de admiración. Y creo que todos hemos visto personas que manifiestan cualidades y decimos, wow, qué persona. Si solamente ver esa cualidad en la persona de alguien más es grato, ¿qué decir si nosotros las cultivamos? Eso es mucho más grato todavía. Entonces, el progreso devocional, los tres aspectos del servicio, los tres aspectos del aprendizaje en general, y eso aplica también a nuestro aprendizaje devocional, tienen que ver con el saber, el hacer y más allá del hacer, el llegar a ser. Que nuestra forma de ser se manifieste en estas cualidades. Y manifestando esas cualidades
estaremos en un constante crecimiento que será satisfactorio, podremos experimentar esa plenitud. Conozco algunos Vaishnavas quienes en algún momento me habrán compartido y me habrán dicho a mí, hey, pero es que yo no siento así un gran éxtasis y tengo tantos años practicando la conciencia de Krishna. Y lo cierto es que, claro, hay días en donde estamos un poco más reflexivos, más calmados, más contemplativos. No es que vamos a estar saltando en un arco iris flotante todos los días, ¿no? Pero lo cierto es que si uno se centra en el ser, en desarrollar esas cualidades, en su forma de ser, entonces siempre habrá una satisfacción. Y cada crisis, lo que pasa externamente solamente va a ser un impulso para mejorar mi forma de ser, mi ser. La buena noticia aquí es que, como el Bhakti es una ciencia devocional, en el Bhakti incluso se nos regala la información de cuáles son las cualidades que son loables cultivar. Esas cualidades no hay que inventárselas. Claro, si uno se quiere inventar una cualidad está bien, ¿no? Pero el Bhakti también nos regala una lista de cuáles cualidades realmente son útiles para nuestro servicio devocional, para que en fin de cuentas, limpiando nuestra forma de ser, limpiando nuestro ser, hay una cualidad específica que poseen las grandes almas, y esa cualidad es la cualidad de ¿cómo podríamos ponerla? Humildad, en el sentido no solamente humilde de que es una persona que mira para abajo y que nunca dice nada, sino humildad se refiere a conocer cuáles son mis limitantes y mis virtudes, ¿no? Y si alguien sabe cuáles son sus limitantes, entenderá que lo más natural en la vida es acoplar su vida con Dios. Uno podría cultivar 1.000.000 de cualidades y si no cultiva la cualidad de acoplar su vida con Dios, servir a Dios, que es lo más natural. Este punto ya lo hemos hablado, como en la sociedad es natural servir a otros, es una tendencia de lo más natural el servicio a los demás. Y si alguien realmente cultiva conocimiento y buenas cualidades, naturalmente llegará al punto de entender que también lo mejor es servir a Dios, ¿no? Y de esta manera, todas las actividades que estamos haciendo en conciencia de Krishna podremos ver cómo de esas actividades se está manifestando un fruto en mi vida. No solamente estoy siguiendo reglas y normas, sino que ellas me están trayendo a un estado, están cambiando mi ser, mi forma de ser. Y creo que yo puedo parar hasta aquí por ahora para checar si de su parte hay algún comentario, alguna reflexión. Ujjwala, no sé si estás por ahí todavía, pero saludos Ujjwala, y a Kalindi también, saludos. Están lejos de Panamá, Ujjwala y Kalindi, no sé si siguen en Monterrey, pero eso queda muy al norte. Saludos. Bueno, parece que hoy no tenemos preguntas y comentarios. Nosotros formamos parte del servicio devocional, ¿no? Y creo que algunos de ustedes tienen hijos, por ejemplo. Y a pesar, incluso aunque no tengamos hijos, podemos hablar de esta experiencia en relación al amor y al servicio. Saludos, Prabhu, Gustavo. Todos hemos escuchado esta frase de que madre no es aquella que engendra, sino la que cría y cuida al niño o a la niña. Todos sabemos, ¿no?, de que una madre no es solamente, o un padre también, por supuesto. Alguien no es papá, alguien no es mamá solamente por el hecho de procrear y tener un hijo. Y
porque la verdadera puesta en práctica se gana el nombre de madre o se gana el título de madre o de padre aquella persona que lo demuestra, que con su acto, con su actuación o su actitud, con su forma de ser, se comporta como un padre y como una madre, ¿no? Similarmente nosotros, y antes de terminar la analogía, incluso puede ser, y tal vez algunos de ustedes tengan esta experiencia, sabemos que un padre, por ejemplo, que llega a casa y dice, aquí está el dinero, bueno, ya no me pidan más porque aquí está el dinero a mi esposa y a mis hijos y no me hablen porque no quiero hablar con ustedes. Sabemos que hay un rol del padre, claro que la madre también, pero aquí hipotéticamente hablando, sabemos que hay un rol como de la manutención de la familia y es posible que la persona en cuestión cumpla su rol como mantenedor económicamente, pero que eso no es suficiente, que para ser llamado padre de verdad debe haber un vínculo en el ser, en la persona, más allá de que se está pagando las cuentas y todo lo demás, pagando la escuela del niño y tal. De manera similar, pensémoslo nosotros. Nosotros en el proceso devocional aprendemos a actuar y a hacer actividades de un sirviente. Aprendemos a hacer cosas que agradan a Krishna. Lo mejor es cuando no solamente hagamos esas cosas de manera mecánica, sino que esas actividades puedan penetrar en nuestro ser y que realmente lleguemos a la tercera etapa de ser, de actuar con actitud, y que lleguemos a ser un verdadero sirviente de los demás, un verdadero sirviente de Krishna. Si no seríamos, o sea, es natural que en el principio nos ocurra así, es natural que tiene que ser así, que al principio somos como el papá que paga las cuentas y dice, bueno, no me hablen más, Krishna te traigo una ofrenda, pero bueno, ya terminé mis yapas, ya terminé mi ofrenda a ti, ya, Haribol, voy a seguir con mi vida, ¿no? Al principio es de alguna manera natural, que es al menos casi para todos. Sin embargo, no quiere decir que solamente por pagar las cuentas el papá ya está haciendo todo su rol de padre. Asimismo nosotros, no solamente por seguir normas y hacer cosas, y podemos aumentar nuestra lista de hacer o haceres. Y no por eso estamos complaciendo completamente al Señor, a Dios. En un sentido sí, porque es valioso nuestro esfuerzo inicial, pero para todos aquellos quienes quieran entrar a una plataforma y quienes queramos, yo no hablo en el sentido de que ya estoy allí, estoy también en mi proceso, en ese traspaso, no quiero dar esta impresión como si yo estoy en esa plataforma hablándoles a ustedes que están aquí, no es así. Si queremos pasar a esa plataforma en donde realmente mis actividades me traen satisfacción, entonces podemos de manera consciente y de manera intencional llegar a ser un verdadero sirviente desinteresado de los demás, un sirviente amoroso de Dios, de Krishna y de los demás, de los Vaishnavas, de mi maestro espiritual. Podemos, y mi intención aquí con el día de hoy es como empujar en esa dirección a que busquemos llegar a ser, y a veces podemos confundir, como el que si hago muchas cosas, puede ser que yo me imagine que ya llegué a ser una gran persona, pero en realidad aquí se trata de llegar a manifestar en mi ser, no habilidades, no se trata de que cuando yo sea un gran músico y cante como el Prabhu tal, y como cuando cante como la madre tal, ahí sí Krishna va a estar feliz conmigo. No se trata de desarrollar habilidades, Krishna no quiere de nosotros habilidades, Krishna quiere de nosotros nuestro ser, nuestra forma de ser, nuestra devoción. Y la devoción no es una habilidad, no es algo que se practica y ya dominas esa habilidad. No se trata de llegar a ser un gran cocinero, porque eso es una habilidad,
o llegar a ser un gran cantante, eso es una habilidad. Las cualidades se refieren más a llegar a ser una persona compasiva, una persona humilde, una persona amistosa, una persona empática. Cuando esas cualidades se manifiesten en mi ser, que son diferentes las cualidades de las habilidades, repito. No es que cuando yo aprenda a tocar bien el tambor, ahí sí voy a ser una persona avanzada, no. Esas son habilidades que, por supuesto, si alguien quiere aprender a tocar bien, si alguien quiere aprender a cantar bien, claro, es adelante, ¿no? Pero aquí estamos tratando de hacer una diferencia entre cualidades que se manifiestan en mi ser y habilidades que yo puedo hacer, que puedo llevar a cabo con mis manos o con mi voz. Las cualidades son más satisfactorias y es lo que Krishna, en fin de cuentas, la cualidad del servicio y la cualidad del amor, es lo que Krishna saborea de nosotros. Julio César, entonces lo que yo sé que hago no quiere decir que ya soy quien quiero ser. Lo ideal sería seguir para poder seguir moldeando mi vida. Interesante, parece un enredo esto, ¿no, César? Sí, he ahí la importancia de relacionarnos con personas más avanzadas en el servicio devocional, porque cuando nos desenvolvemos en un ambiente con personas más avanzadas en el servicio devocional, vamos a encontrar personas, por ejemplo, que son súper avanzadas y que ellos no buscan tener gran conocimiento, saber un montón de datos, aprender un montón de habilidades, sino que esas personas avanzadas trabajan en su ser, ¿no? Y son avanzadas porque reflejan en su ser esas habilidades, esas cualidades, perdón. Entonces cuando yo los veo a ellos, se despierta en mí el deseo de querer ser como ellos. Mientras yo no tenga esos ejemplos, entonces es posible que yo esté tratando de buscar y agarrar ciertos resultados que son como un poco ilusorios. Puede ser que yo solamente esté persiguiendo desarrollar habilidades, pero cuando encuentro a alguien que desarrolló cualidades, que su ser es tan grato y tan agradable a la compañía, cuando yo encuentro a esas personas que van un poco más adelante, se despierta en mí el deseo también de ser como ellos. Y no solamente el deseo, sino por la y servicio a ellos y agradarlos a ellos, puedo también ir cultivando, siempre y cuando yo lo busque de manera intencional, cultivar esas cualidades. Repito, no es lo mismo cualidades que habilidades. Así que sí, para Julio César, usted dice que lo que yo sé que hago no quiere decir que ya soy quien quiero ser. ¿Sí? Lo ideal sería seguir para poder seguir moldeando mi vida. Sí, lo ideal es... Y es así como vemos que Prabhupada no era un gran músico, por ejemplo. Prabhupada, y hoy en día hay discípulos de Prabhupada y seguidores de Prabhupada que son músicos mucho más expertos que Prabhupada, por supuesto. Pero él no se enfocaba en ser un gran músico. Esa es una habilidad. Él se enfocaba en cualidades, en su ser. Y tampoco pedía de nosotros que seamos grandes músicos, ¿no? Él decía, entrega a Krishna tu devoción. O Prabhupada, así, con todas las habilidades de la cocina tal vez. Un gran cantante tampoco, Prabhupada, no tenía una voz prodigiosa, por ejemplo. Y hay otras voces, otras personas que tienen mejor voz. Esto en la categoría de habilidad, ¿no? Pero en el ser, en su forma de ser, eso era lo valioso y es lo valioso. Y claro que tenía habilidades, por supuesto, no quiere decir que Prabhupada no tenía habilidades, ¿no? Pero lo más destacado en él y lo que él valoraba de los demás era su ser, su forma de ser. He ahí otra de las importancias de los devotos más maduros, de que van a valorar en nosotros nuestras cualidades, no van a valorar en nosotros nuestras habilidades. Con frecuencia nosotros nos sentimos inútiles, me siento bajo, me siento caído, porque no tengo habilidades, ¿no? Pero en realidad el maestro espiritual ve en nosotros nuestro ser, no se fija tanto en nuestras habilidades, en lo que aprendimos a hacer. A veces lo que hacemos, incluso a veces, si nuestras habilidades son torpes incluso,
Y es aquí lo que pasa con Vidura, en el ejemplo de Vidura que le da las cáscaras a Krishna en vez de los bananos, ¿no? Pero Krishna está ahí saboreando las cualidades de Vidura, su devoción. Cuando su actuación, su acción fue torpísima, ¿no? Como le da las cáscaras a Krishna. Entonces, cuando logramos centrarnos en el cultivar el ser, cultivar mi persona, que esas normas moldeen mi ser, si me centro en eso, incluso habrá ocasiones en donde mi acción es un poco torpe, pero eso pasa a un segundo plano. Si yo me centro en hacer una acción perfecta y descuido mi ser, eso no es grato para los demás, ni para mí mismo. Vamos a encontrar que llevo tanto tiempo haciendo esto, siguiendo normas, siguiendo dictados, normas y reglas, y mi ser, mi persona, no manifiesta las verdaderas cualidades. Y eso tampoco es grato si yo estoy en esa situación y convivo con otras personas, no va a ser grata mi compañía tampoco para las otras personas. Y pensando en el ser, como dice Madre Amrita Ganga, cómo desarrollar la misericordia. La misericordia, la compasión. Misericordia y compasión están relacionadas con la capacidad que tengo yo de entender a la otra persona y saber que su problema es difícil. La misericordia es la capacidad que uno tiene de ponerse en los zapatos de la otra persona, de poder sentir su dolor, aunque también su alegría. Es otro aspecto de la compasión, pero en este caso, la capacidad que una persona tiene de ponerse en los zapatos de la otra y decir, sí, ya me imagino que eso debe ser difícil. Y poder no exigir de más si yo entiendo que enfrente tengo una persona que le cuesta trabajo cierto área. No voy a exigirle de más porque sé que su posición debe ser difícil. Así que esa compasión, de ahí se desprenden muchas otras cualidades, como hemos dicho. ¿Y cómo desarrollar la misericordia? Tal como el mismo proceso que yo describía, primero definiendo qué es la misericordia y si nos falla, si está borroso la comprensión de qué es en sí la misericordia, y yo pienso que misericordia es hacerle las tareas a mi hijo, por ejemplo, porque pobrecito, porque no sabe cómo hacerlo, entonces tengo compasión porque él está llorando ahí y tengo compasión, ¿no? Porque pobrecillo, está frustrado con esta tarea, entonces como tengo compasión de madre, le voy a hacer la tarea, ¿no? Y por esa razón decíamos que nuestra fortuna es que formamos parte de una tradición de maestros y maestros y maestros, el parámpara, que no corremos ya el riesgo de indagar y descubrir qué es la compasión, no. Ya nuestros maestros han hecho ese trabajo y nos han dicho compasión significa esto. Yo puedo imaginar que la compasión es de hacerle la tarea a mi hijo, pero al menos en la definición Vaishnava, compasión es eso, hacerle la tarea a mi hijo no hay cosa más violenta que eso mismo, ¿no? Así que si queremos desarrollar misericordia, creo que lo primero sería estudiar en qué consiste la misericordia. Si no, me voy a esforzar en desarrollar un hábito o una cualidad que es diferente a la que yo pensaba que era. Y termino haciéndole un mal terrible a mi hijo si le hago las tareas, ¿no? En nombre de la misericordia. Así que misericordia es todo un tema. Por esa razón Krishna nos dice, primero hay que entender que el alma es diferente del cuerpo y la misericordia en realidad debe ir dirigida al alma que está dentro. Y si yo tengo compasión, aprendo al menos en teoría a distinguir que hay cuerpo y alma, puedo darme cuenta de que
tanto los niños que tienen aflicción con su tarea para mañana, como las madres en África que no tienen por comer, y como un millonario en Estados Unidos. Los tres están aparentemente uno requiere más compasión que el otro, pero al menos en un sentido filosófico, los tres están en una posición igual. ¿Cuál es la posición igual? De que los tres han olvidado a Dios, han olvidado la fuente del amor verdadero. Y puede ser que yo le dé suficiente comida a la señora de África, puede ser de que yo le ayude en la educación de mi hijo, pero si no le ayudé a buscar a Dios, en realidad no fui muy compasivo, se dice, ¿no? Esa es como la compasión a un nivel así súper, la respuesta que generalmente se da a la compasión hacia el alma es ayudar a que las almas, y yo también por supuesto, se encuentren con Dios otra vez. Ahora, hay ciertos momentos, ciertas circunstancias que exigen nuestra compasión más material, podríamos decir, y que la exigen, ¿no? Como si viene mi hijo, o tu hijo, o su hijo, viene de la escuela, o no sé, se cayó de las escaleras de arriba y se rompió una rodilla y vino a dar aquí abajo, pues un aspecto de la compasión es ayudarle en ese dolor que puede experimentar, ¿no? Aquí ya no cabría decir, no podemos ser tan absolutistas de decir, bueno, Haribol, porque el cuerpo es distinto del alma, ¿no? Y no llore y vamos a ver un brahmastra, ¿no? Un té de jengibre con limón, ¿no? Que ese es como el remedio para todo, ¿no? Así que, si bien es cierto, la compasión debe aplicarse para el alma, aún así hay ciertas circunstancias en donde sí podemos mostrar nuestra compasión hacia o el clásico de que, creo que es todo un clásico, de que un Vaishnava, por ejemplo, muere un ser querido de un devoto, y alguien viene y le dice, Prabhu, madre, no se preocupe que no somos el cuerpo. Y es una forma de actuar terrible, ¿no? Pero súper fuera de orden, ¿no? Porque aplicar la compasión también hay así como todo, una aplicación inteligente, una aplicación allí más o menos y una aplicación realmente desastrosa de todo. Así como puedo utilizar mi dinero de manera inteligente, de manera decente o de manera desastrosa, la compasión también nuestra. En nombre de la compasión yo le podría decir a alguien, Prabhu, no llore porque se murió su hijo, su mamá, su papá, qué sé yo, porque no somos el cuerpo y porque el alma nunca tiene papá, nunca tiene mamá y deje de llorar. Eso sería terriblísimo, pero muy pesado, ¿no? Entonces, la compasión, la misericordia siempre va, como todas las demás cualidades, la compasión y la misericordia siempre deben ir aplicadas junto con la sensatez, ¿no? Junto con la inteligencia, el raciocinio, ¿no? Y bueno, es todo un tema. ¿Cómo desarrollar? No hay una palabra así como si alguien pregunta cuánto es 3 más 3, bueno, es 6. Pero no hay una respuesta así como cómo desarrollar compasión. Es todo un proceso, ¿no? El evitar carnes y todo lo demás ya es un paso, ¿no? Y el seguir indagando, estudiando acerca de la compasión. Hay compasión para uno mismo y todo lo demás, que en su momento tocaremos todo esto también. Cuando hablemos de los relacionamientos, vamos a hablar de esa compasión que es para uno mismo también. ¿Procurar llegar a vivir en la modalidad de la bondad es un paso para llegar a ese ser? Sí, así mismo es, Nicolás. Nosotros hemos aprendido que la modalidad de la bondad es buena, ¿no? Entonces me voy a levantar temprano, porque si me levanto temprano, esa es modalidad de la bondad. ¿Qué más? Voy a lavar mis manos antes de comer, porque esa es modalidad de la bondad. ¿Y qué más? Y voy a lavarme la boca antes de entrar a la cocina del templo, porque esa es modalidad de la bondad, ¿no? Ok, 3 aspectos de la bondad. Si yo sigo buscando bondad para mi vida,
voy a identificar que hay otras circunstancias en donde también puedo cultivar bondad, no solamente dentro del templo, no solamente levantándome temprano. Entonces, si yo cultivo y trato de... Y si uno se pone a esto, se dará cuenta de que la bondad, todas las actividades que uno tiene que realizar en su vida, todas las actividades se pueden hacer dentro de la bondad, que lleva todo un trabajo, es todo una empresa, un emprendimiento que lleva tiempo, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo actuamos de manera inconsciente, pero todas las actividades pueden hacerse de la manera más inteligente posible, ¿no? Pero si yo solamente hago la bondad que se me enseñó en el movimiento Hare Krishna y otras actividades actúo completamente en ignorancia, pensando que por seguir las reglas del Vaidhisthana ya estoy en bondad, eso es como un poco... y pasa. Yo he incurrido en eso, a mí me ha ocurrido y conozco personas que viven así, ¿no? Que yo puedo llegar a imaginar que ya estoy en la bondad porque sigo todas las normas de la bondad que me dio la institución Hare Krishna. Pero en otros aspectos en donde también puedo aplicar la bondad, no soy capaz de ver que aquí falta bondad, porque pienso que ya apliqué toda la bondad posible a mi vida, ¿no? Entonces sí, el procurar vivir en una modalidad de la bondad nos ayuda, es tanto el medio como el fin en realidad. Si cultivamos una modalidad de la bondad podemos llegar a ser, y si tratamos de ser, eso mismo si trato de ser una persona limpia, eso mismo me empuja para venir a la bondad. Al mismo tiempo son las dos. Si intento ser una persona, si intento ser un caballero o una dama, pero no solamente en el templo, sino en cualquier momento de mi vida, eso me llevará a realmente ser una dama, ser un caballero. Y para llegar aquí, el cultivo de la bondad es necesario, ¿no? Y en la medida en la que me esfuerzo por ser una dama y ser un caballero, ese mismo esfuerzo en ser me da fuerza para venir a la plataforma de la bondad. Así que sí, procurar vivir en la bondad y estar relacionado con todas las demás cualidades, las demás acciones, siempre en la medida de lo posible pueden ir acompañados de la sensatez, de la... ¿cómo es esta palabra? ¿Cómo es esta palabra que estoy buscando? De la serenidad, con serenidad, no a las carreras. Generalmente andamos a las carreras porque vivimos en la pasión, muchos y gran parte del tiempo. Si puedo vivir de una manera serena y acompañar con serenidad mis actividades, con sensatez mis actividades, lo cual requerirá paciencia. Y eso nos llevará a un desarrollo más integral, incluso en el tema de la misericordia, que lo vamos a hablar, trataremos de hablarlo más a profundidad, Madre Amrita Ganga, el tema de la compasión, en próximas sesiones. Ok, sí, a eso realmente voy, en todos mis actos, mis reacciones. Sí, Nicolás. Entonces, si trato de cultivar bondad en todos mis actos, en todas mis reacciones y en todos los aspectos de mi vida, es una intención muy noble, ¿no? Yo voy a decir, de ahora en adelante, en todos mis aspectos de mi vida voy a cultivar bondad. Es una intención noble, sin embargo, no es una ecuación que sea posible llevarla a cabo. O sea, no es posible que hoy, después de que yo me levante y cancele la transmisión, no es posible que yo aplique bondad a todos los aspectos de mi vida, porque eso es como si yo voy a una velocidad de 150 en un carro y digo, ay, espérense que regresémonos al templo, que se me olvidó algo. No es posible parar de 150 a 0 y dar la vuelta ahí mismo. Eso va parándose gradualmente hasta que damos la vuelta y regresamos. Así que la intención es válida, pero simplemente no es posible. Tenemos que empezar con ciertas cosas, aplicar la bondad a ciertas cosas y gradualmente ir ganando terreno en la bondad. Por esa razón se nos describe abandonar ciertas cosas, ciertas actividades
que son las que más nos dañan la conciencia, como el consumo de carne, el consumo de alcohol, el consumo de esto y lo otro. Si empezamos por ellas, entonces las demás se nos pueden ir haciendo más fácil. Pero no quiere decir que solamente abandonando estas 4 ya estoy en la bondad. Sigo cultivando más bondad y más, sí, bondad en mi vida, mis actos, mis relacionamientos y eso. Por hoy vamos a dejar hasta allí, recordando los 3 áreas del aprendizaje y el crecimiento: el saber, el hacer y el ser, que siempre en la medida de lo posible podemos irlo integrando los 3 para que nuestro progreso devocional sea satisfactorio. Si me centro solo en uno de ellos, no va a haber satisfacción. Si me centro en 2 incluso y olvido uno, no va a haber satisfacción. Si me centro en los 3 y trabajo con paciencia, con sensatez, estaré más seguro y estaré más satisfecho. Así que vamos a dejarlo por allí hasta hoy. Por último, haciendo la aclaratoria de que todos estos temas yo los hablo y los comparto, no porque yo me encuentre en esa plataforma de la bondad completa, ni porque yo me encuentre en la plataforma en el plano del servicio devocional. Yo también mismo voy haciendo mi progreso y mi estudio y al mismo tiempo voy compartiéndolo con ustedes. Así que eso, paramos hasta allí. Gracias a todos por su muy amable atención y asociación desde sus casas. El jueves seguiremos con la segunda parte de este tema. Si hay preguntas, las seguiremos allá. Saludos a todos. Más tardecito, en unos minutos, viene Ramayana y mañana Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada Ki Jai.